tal amigos? Hoy 10 de agosto de 2019 me encuentro en el Parque Esperanza de Tonalá, Chiapas, para hacer una entrevista a la cronista Sofía Mireles sobre algunas costumbres de este pueblo. A mi espalda tengo un monolito prehispánico dedicado al dios de la lluvia. ¿Podría presentarse? Soy Sofía Mireles Gavito, cronista de Tonalá, Chiapas. Nací en la Ciudad de México ¿En qué fecha? en 1954. ¿Sus padres eran originarios de dónde? Tanto mi papá, José Armando Mireles de la Higuera, y mi mamá Blanca Gavito Gabriel nacieron aquí en Tonalá. Estudiaron ellos en la ciudad, bueno, mi mamá estudió en México la carrera de química farmacobióloga y mi papá estudió en Puebla la carrera de medicina. Se regresaron después de terminar su carrera aquí a Tonalá. Ella puso una farmacia, él empezó como médico y se conocieron aquí y después se casaron en el 53. Al nacer yo, y que pues en aquella época Tonalá no tenía hospitales ni clínicas, ni había seguro social, entonces decidieron irse mi mamá a aliviar a la Ciudad de México, allá nací yo, y a los 12 días de nacida se fueron a vivir a Tapachula. Entonces dejaron Tonalá y se fueron allá. Estuve yo radicando en Tapachula hasta la edad de 15 años, cuando terminé mi secundaria. ¿Cómo fue esa su etapa de la infancia? Por ejemplo, la primaria, ¿dónde la estudió? Tanto la primaria como la secundaria la estudié en el Colegio Constancia y Trabajo, que es un colegio de religiosas guadalupanas que está en la Avenida Central Sur. ¿Cómo era ahí el ambiente en Tapachula cuando usted era niña? Pues, ¿cómo decir? Era una ciudad de provincia, pues era en esa época en que yo estaba, pues puedo decir, de lo que yo oía era que Tapachula era más grande y más importante que la capital, que Tuxtla Gutiérrez. Ya después de los 70 es que empieza a crecer más Tuxtla, de darle más dinero a la capital. Entonces Tapachula económicamente estaba fuerte. Pues en ese periodo lo más importante también era, aparte de la ganadería, el café, era el algodón. Hubo una temporada que la producción era de algodón, habían donde se hacía el algodón camino ¿cómo se llama? A Puerto Madero, que ahora es Puerto Chiapas. Y también en esa época Puerto Madero pues era una playa así como Puerto Arista, tenía sus restaurantes, sus playas, todo tranquilo, un poquito menos peligroso, o ahí se va, igual que Puerto Arista. Pero ya después de los 70 fue que empezaron a hacer el puerto ya como para llegar barcos, por decisión en esa época fue de Manuel Velasco Suárez, el gobernador, y era el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y lograron el objetivo de hacer un puerto para llegar barcos, salir, llegan cruceros, y ya se cambió el nombre con Pablo Salazar a Puerto Chiapas. Y pues hay una expendedora de mariscos, de camarón grande, de Herdes, y pues llegan cruceros de diferentes partes. Empezaron con 1 o 2 al año y ahorita creo que llegan más. Y pues los bajan, turísticamente suben a la Ruta del Café, llegan a las ruinas de Izapa, tal vez recorren algo de Tapachula, y antes lo recibían ahí en el puerto con bailables, había una palapa que construyeron en ese periodo de Pablo. Desgraciadamente es un puerto donde se tiene que estar desasolvando continuamente, porque pues es toda esta zona de Chiapas, son esteros, y las lluvias cuando llueve pues asolvan esos esteros, y entonces pues la tierra baja y llena de tierra y lodo esa parte del puerto, ¿no? También de lo que me acuerdo cuando ya estaba yo a punto de salir de la secundaria, fue un periodo un poquito violento de Tapachula,
cuando los famosos Antón, que eran una familia que secuestraba, mataba y a veces se llevaba muchachas. Entonces, hasta que Luis Echeverría logró por detener a esas familias, unos huyeron a Guatemala y después otros fueron detenidos y se acabó eso, pero sí llegaron a causar el miedo a esa región. Tendría yo 14, 15 años. También en ese periodo pudiera yo decir que habían varios cines y la gente iba mucho los fines de semana, tanto al cine Tapachula, al Figueroa, al cine Avenida, el Tacaná. Eran 4 o 5 cines que hubo, pues que pues era la distracción de los jóvenes y de la gente de Tapachula. Después el Figueroa, que se presumía que era de cine mexicano, donde había galería y la parte baja, como se le llama, y pues como ahí entraba toda gente, pues a veces te aventaban comida, chicles y esas cosas, entonces era medio feo entrar al cine Figueroa por eso. Y ya el Tapachula pues llegaba de todo tipo. Después se fue creo que el Tacaná, después el Avenida. El cine Maya era otro que se creó, esa estaba bastante Segunda Norte, no me acuerdo con qué calle. Desgraciadamente pues eso ya acabó el periodo de los cines, pero sí, yo casi película que llegaba, película que yo iba. ¿Qué película recuerdas? La Misión, la de Lo que el viento se llevó. ¿Qué maestro recuerda de la primaria? De la primaria no me acuerdo. De la secundaria me acuerdo de la maestra Lidia Barca Pinzón, que nos daba física y química. ¿Su materia favorita en la secundaria? Pues casi todas me gustaban, tal vez en matemáticas, no me acuerdo el nombre del maestro de matemáticas, pero era muy bueno, te explicaba bien. Creo que en el caso de la primaria, tal vez eran menos maestros y más monjas que te daban las clases, pero pues realmente ahora sí que me acuerde muy bien de ese periodo, no me acuerdo. ¿En qué año viene aquí a Tonalá, regresa? Después de terminar la secundaria me fui a estudiar la prepa a México. Estuve en 2 escuelas religiosas, primero con monjas en Tacuba y después en Los Pastores con lasallistas, y después estuve en la UNAM, en el INEP de Acatlán, que está en Naucalpan, y ahí terminé la carrera de filosofía. Terminando la carrera de filosofía en el 78 me vine aquí a vivir a Tonalá. Estuve aquí hasta el 78, 79 y empecé a hacer aquí mi tesis y empecé a hacer aquí hice mi servicio social en Bancrisa, en Banco de Crédito Rural. Como secretaria iba yo a las comunidades a apoyar a la mujer campesina, y terminé mi servicio social y mi tesis la terminé tal vez en el 81, pero ya creo que mi título ya me lo dieron hasta 1982. ¿Qué comunidades conoció aquí haciendo su servicio, pues? ¿Y qué? Pues íbamos a, digamos, Ignacio Ramírez, Durango, a Vicente Guerrero, ejidos generalmente. ¿Qué actividades hacía con las mujeres? Pues promover créditos de pollos, de créditos hacia las mujeres, más que nada son de eso, de pollo, de ¿Cómo es la mujer aquí de los ejidos en Tonalá? En esa época del 79, 81. Pues, ¿cómo decir? Sí lograban juntarse y formar algunos grupos para pedir apoyo, pero no pegaba porque pues a pesar de
creo que es un problema, trabajan, pero luego para pagar o que no trabajan muy unidas, llega un momento en que nada más son 2, 3 del equipo de 10 personas, ¿no? Hubo muy pocos grupos que se hayan formado de mujeres, digamos, de 30 ejidos, se formaron como 5 grupos. Algunos pedían tortillería. Medio funcionaron, digamos, el de la tortillería de la Polca y el grupo de ganado que hicieron, fue aquí en Palo Blanco, funcionó. Y aquí, ¿cómo ve usted la mujer de Tonalá, por problemáticas que presenta? Por ejemplo, pues tengo entendido que en las comunidades existe mucho el machismo, ¿no? ¿Cómo se vive aquí? Uy, híjole, pues el machismo sí sigue, ¿no? Eso indudable. A pesar de eso, la mujer aquí en Tonalá es ¿cómo decir? Sí es una mujer trabajadora, pudiéramos decir que hay, no en el mismo sentido que Juchitán o en Tehuantepec, pero sí se supone que también aquí hay un pequeño, pudiéramos decir, matriarcado, donde la mujer lleva el control económico de la casa, porque la mujer trabaja y el señor queda en la casa, en la hamaca, que viene aquí al mercado a vender la tortilla, el pite, y el señor queda en la comunidad. O ¿qué pudiéramos decir? O en las mujeres también son las que comercian el marisco, el pescado, que lo llevan a diferentes lados, lo traen para acá. En el caso de en Cabeza de Toro son las que despulpan, y entonces sí, el matrimonio a veces, pues bueno, se supone que el hombre lleva a veces el recurso económico, pero también la mujer aquí sí trabaja y en muchas cosas, tal vez no al 100, se tendría que tal vez hacer muchos estudios sociológicos y tal vez ir de casa en casa investigando, pero de que hay matriarcado, sí hay matriarcado, la mujer lleva la familia y a veces hasta el apoyo económico, y también pudiéramos decir hay un alto porcentaje de madres solteras que trabajan y sostienen a sus hijos. O en los matrimonios, en las parejas donde el hombre es alcohólico, pues la mujer también lleva el control, aunque también aquí hay mujeres que las que van a las cantinas y beben, pues aquí podríamos decir que hay muy liberadas y van igual que el hombre a una cantina y se ponen a beber, y más las que trabajan, maestras que tienen su quincena y van pues a convivir, pero pues es echarse la botana, echarse la cerveza y platicar. Entonces sí van a esos lugares, pero creo que a pesar de eso las llevan el control de la casa. Si nos podía describir Tonalá en esa etapa que nos está hablando, el 79, el 81, 82, ¿cómo era Tonalá, las casas, las familias? Bueno, Tonalá ha crecido lentamente, pero pues ya empezaba en esa época. Tal vez últimamente ha crecido los nuevos fraccionamientos, como puede decir el Infonavit, Tonatlán, todas esas son nuevos fraccionamientos en los que ha crecido el municipio. Son casas que últimamente pudiéramos decir construcciones de cemento, chicas, pues son de interés social, donde pues el problema tal vez de los 60 hacia atrás
del siglo XX. Las casas todavía se conservaban, tal vez algunas de ladrillo, pero principalmente yo creo que de principios del siglo, finales del siglo XIX, tal vez hasta los 50, muchas casas eran de adobe, entonces con techos de teja, y ya después se hicieron de ladrillo, se empezó a hacer colado a finales de la década de los 40, empezaron a hacer casas de colado en el 47, 48, 50, y entonces ya la construcción empezó a ser diferente. Y ya después de los 60, 70, 80, por casas tiraban las casas de adobe para construir casas de ladrillo y de colado. Y las construcciones de interés social pues son de colado, algunas de ladrillo, y ya después son de block, pero son chiquitas porque hay casas, las casas de adobe, pues el techo era como de 3 metros o un poquito más, y de 2 aguas, entonces más frescas, tal vez con un ventanal grande. Y ahorita, digamos, las primeras casas de techo de colado tal vez son de altura unos 4 metros, un poquito más, 4,5, y las casas de interés social como el Infonavit de aquí del Prado, o el Tonatlán, el Sanatenco, San Francisco, pues son 2,10 metros, tal vez la altura de las casas, ¿no? La mitad, digamos, de este techo de esta casa. Entonces, son unos hornitos, y conociendo también ahorita hablando de eso, por el calor, me estoy acordando de que a partir de finales del siglo, de la década de los 60, por 1966, 67, que empezaron a pavimentar las calles, y ya después en la década de los 70, y continuaron en los 80, y últimamente pues ya casi toda la ciudad está pavimentada. Antes eran de tierra y muchas calles eran empedradas. Entonces, con esto de poner las calles de cemento, pues se vuelve más calurosa la ciudad. No tener muchos árboles, banquetas angostas y casas de colado, y luego las de interés social bajitas de estatura, entonces son pequeños hornitos que pues se ha cambiado de la arquitectura vernácula, que era de adobe, de teja, que eran más frescas para la idiosincrasia de estas ciudades costeras de la costa chiapaneca, a cambiar por influencias tal vez del centro del país, a cemento y block y colado, que pues tal vez sean más prácticas, porque aquí mucha gente dice, bueno, voy a hacer casas de colado para que no me caiga el polvo cuando hay norte, la temporada de norte, que entre el polvo muy finito por todas las casas, y cuando es de teja, pues el polvo cae de la teja, y si tú pues nada conservas limpio, a pesar de que a veces son de colado, entra el polvo. Entonces la gente, por comodidad y por modernizar, dejaron el adobe, el ladrillo y las tejas por hacer casas de cemento y de colado. Entonces cambiaron esa arquitectura vernácula y se volvieron pues una ciudad más calurosa. Luego te digo, las calles que se asfaltaron, que si eran empedradas, pues en la tarde tú echabas el agua, te podías sentar en la banqueta y era más fresco, ¿no? Podías dormir tranquilamente. También, ahorita relacionando con las banquetas, cuando yo llegué aquí en el 78, 79, y a veces que venía yo a visitar a mi abuela, cuando estaba yo estudiando allá digamos, mi carrera en el 74, 75, 76, venía yo de vacaciones, podía uno sentarse en la banqueta hasta las 11, 10, 12 de la noche platicando, y había mucha seguridad, podías dejar la puerta abierta. ¿A qué lugar llegaba con su abuela? Aquí, a esta casa. ¿Cuál es la historia de esta finca?
Esta casa se construyó en el 47, fue de las primeras, o la primera casa de Colar. Porque está casi enfrente de la Del presidencia. parque, sí. Y no hay una iglesia, porque yo tengo, pues, la mayoría de las localidades que he encontrado tienen la presidencia y enfrente o a un lado la iglesia. Aquí en este lado, no, tuve que caminar 2 cuadras. ¿A qué se debe eso? Pues desgraciadamente no hay una historia que nos diga y nos explique por qué la iglesia de San Francisco de Asís, que es el patrón de Tonalá, esté 2 cuadras a la vuelta del parque. Lo único que sabemos es que hubo un incendio en 1794 en el cual pues casi desaparece el pueblo de indios de Tonalá, porque fue en octubre, casi por la época de 18 de octubre, que empiezan los nortes muy fuertes. Hasta la fecha eso es cuando hay mal tiempo en el Golfo, entra las masas polares, entra la lluvia, pero aquí en lo que es el istmo de Tehuantepec pasa por todo lo que es la franja del istmo, entra por la Ventosa y pasa a Arriaga, viene a Tonalá, y ha estado llegando el aire en el norte, los vientos fuertes, a veces hasta Huistla, llega a Escuintla, Villa Comatitlán. Uno se da cuenta, la gente de tradición oral, ve uno los cerros, la sierra, y se ponen unas nubes condensadas arriba. Cuando está todo copeteado de nubes, que se ve como un algodón encima de la sierra, es que están los nortes en esta región, y llegan, te digo, cerca ya, antes llegaban hasta Pijijiapa, ahora ya está llegando, como hay desforestación, ya está llegando hasta cerca de Huistla, y ahí pues antes no llegaba el norte. Cuando es muy fuerte, ha llegado hasta allá. Entonces, en ese periodo de finales del siglo XVIII, 1794, que se da ese incendio, pues las casas, que eran como 65 casas, entre ellas la iglesia, las ermitas, porque no era iglesia, ermita, lo que era la alcaldía y la cárcel, se incendiaron. Entonces pudiéramos decir que lo que ahorita se conoce como Tonalá se construyó después, y hubo un decreto del jefe del Soconusco para que se hicieran las casas ya de teja y de ladrillo, para que no les pasara eso cada año, porque casi todo el siglo XVIII incendios periódicos, que en el 1760 y tantos, otro, y así. Entonces, pues a cada ratito, nada más que el más fuerte, donde casi se arrasó todo el pueblo, fue en ese año, en 1794. Desgraciadamente, pues era pueblo de indios, la mayoría de los pueblos indios en este caso, pues eran pobres, no tenían para construir una casa de teja. Entonces los únicos que empezaron a construir casas de teja eran los españoles, que eran 2 españoles, familias, que se dedicaban al añil, y ellos hicieron sus casas de ladrillo y de teja, que pudiéramos decir que estuvieron. Yo siento que esto fue creciendo hacia acá, hacia donde está el parque y donde está la iglesia, pero como que Tonalá antes estuvo más a orilla del Sanatenco, lo que ahora es el barrio San Felipe. Y entonces en esa zona tal vez vivieron los españoles, los Laguna, los Valenzuela, y permitió las autoridades de esa época, el alcalde de Indios y el alcalde de Mulatos, y la autoridad, que se construyeran como estaban acostumbrados los indios, con palma y de bejuco, sus casas. Y me imagino que poco a poco fue cambiando las casas del pueblo de Tonalá. Y la iglesia, nada más quedaron los cimientos y parte de las paredes. Entonces esta iglesia la improvisaron, porque fue en muchos años, no sabemos exactamente cuándo se terminó, del siglo XIX, no, es del siglo XIX, porque empezaron a construir las paredes, después a hacer el techo, que es de adobe, la cúpula, luego pues la fachada, el retablo. Entonces pudiera ser que después de 1821 o más adelante se terminó la iglesia. Entonces no es de la época de la colonia, esta iglesia ya es
después de la independencia, pues sí, ya en el pleno siglo XIX. Desgraciadamente no hay una fecha exacta de su terminación. Algunos cronistas manejan que es del siglo XVI, que en 1537, que si los franciscanos la fundaron, que si los dominicos, pero eran ermitas, y eran ermitas como las casas que se quemaron, eran de bejuco y de palma, por lo tanto pues un incendio se llevaba en la iglesia. Entonces hubo, creo que en mitad del siglo XVIII, una ermita que tenía techo de teja con las, ¿cómo le llaman? Alfajillas y los morillos. Pero probablemente la humedad, la lluvia, el comején, que es muy aquí normal, pues llegó un momento en que se cayó ese techo. Y luego el incendio. Entonces esto se volvió a hacer y costó trabajo hacerlo porque no había albañiles especializados en construcción. Tuvieron que pagar con dinero de los ricos, bueno, de los españoles, algo de la iglesia, y los negros, los mulatos del Mancomún, que tenían un poquito más de paga, contratar a albañiles de Tehuantepec que vinieron a construir la iglesia. Entonces ellos fueron los que poco a poco venían por temporadas, un año, se regresaban, volvían otra vez a construir, por eso tardó mucho en... No es como ahorita que, bueno, todavía hay iglesias que tardan años, 5 o 6 años en construirse. Son más rápidos los protestantes en construir un templo, los testigos o los nazarenos se lo echan en una semana, con recursos que ellos manejan, o el tequio, que ellos manejan mucho el tequio, en los ejidos. Los mismos ejidatarios se ponen de albañiles, todo el pueblo, pagan su tequio, que es gratis, hacen la iglesia, pero son, cuando la comunidad, la mayoría son, pues digamos, testigos de Jehová o de otra cosa. Pero el católico es más, luego para dar su diezmo, para juntar la paga. Entonces tardó mucho esta iglesia para terminarse. Y me imagino que la mera iglesia que ha de haber estado al lado del parque, del palacio, o en el parque, pues ha de haber sido quemada y ya no la construyeron aquí, sino la otra ermita que medio sobrevivió los cimientos. Al principio, en medio, pusieron las bejucos y el techo de palma, y pusieron una mesita para oficiar misa, improvisado. Poco a poco fue creciendo. Eso está en el Archivo General de Centroamérica, y mandaron unas copias aquí al Archivo General del Estado. Y ahí aparece el incendio, el documento se levantó, el facsimilar en 1805, pero hacen entrevistas, mandan investigar, porque la iglesia pedía, el obispado de Chiapas pedía dinero para construir la iglesia de aquí de Tonalá. Pero no había recursos, entonces hacen una encuesta por qué pasó, por qué se incendió, y entrevistan a los 12 españoles, al alcalde de los indios y al alcalde de los mulatos. Ellos dan su versión, qué había pasado, por qué se dio el incendio, qué pasó con esas casas, cómo sobrevivieron los indígenas. Documentado en Guatemala, en el Archivo General de Centroamérica. Y entonces, pues ya después se construyó el palacio que tenemos actualmente es de 1967, y ya ahorita remodelado en el 2013 la fachada. Y el que se construyó, que aparecen en las fotos antiguas, que era de arcos, así como este hotel, el Galilea, que está aquí al lado, al costado, arcos tipo colonial, ha de haber sido construido a principios del siglo XX, por 1902, con el mismo tipo de este hotel, que fue construido en 1880 por don Leopoldo Gut y Alberto Gut, del que fue senador por Chiapas. Entonces, con la madera de construcción del primer piso y también de los morillos del segundo piso de esto que es ahora Hotel Galilea, fue la casa comercial Gut. La madera dicen que la trajeron de Canadá, porque este señor tuvo consulado cuando estuvo el puerto
Puerto Arista, que se llamaba La Puerta, y era toda la mercancía que traían de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, y llegaban los barcos aquí, entraba, había una aduana ahí en Puerto Arista, y este señor tenía ahí un almacén, y lo traían aquí a vender, a la casa comercial Wood, y a veces subían las cosas a San Cristóbal, que era la capital en esa época, y a Tuxtla Gutiérrez. Entonces, en el periodo de más importancia, de auge de Tonalá, fue en ese periodo del puerto. Después también tuvo su periodo de auge cuando el ferrocarril. Y ahorita pudiéramos decir que Tonalá está estancado. ¿Eso del ferrocarril en qué año fue? Aquí se empezó a construir ferrocarril en 1902, empezó desde Puerto Arista hasta Tonalá, y después de Tonalá hacia La Aurora y hasta Ixtepec, conectando. Aurora es Arriaga, ya casi frontera con Oaxaca. De ahí pegarlo a Ixtepec para conectarse a Coatzacoalcos, y después a Veracruz, y después a México. Ya que terminado toda esa ruta de Puerto Arista hacia La Aurora, se empezó de Tonalá a Pijijiapan, después de Pijijiapan a Mapastepec, a Escuintla, después a Huistla y a Tapachula. Se terminó en 1908 y se inauguró el 1 de julio de 1908. Y a partir de ahí fue importante todavía todo esto en el periodo de Porfirio Díaz, porque el café, la producción del café que tenían los alemanes y los norteamericanos en Tapachula y en el Soconusco, pues lo sacaban a través del tren, ya no tanto, porque al principio era por barco, ya sea por el barco el puerto de Puerto Madero, que se llamaba San Benito, ahora Puerto Chiapas, sino también por el puerto de Ocos en Guatemala. Entonces tuvo su apogeo esto del ferrocarril, después fue el ganado, después fue el plátano, el oro del plátano, y cuando decae el ferrocarril, cuando se empieza, bueno, no mucho, ¿no? Porque llegó hasta tener Pullman, pero cuando ya se pavimentó y se hizo la carretera, en 1962, con López Mateos, entonces ya empezó un poquito el proceso de que ya no era tan importante el ferrocarril, sino la carretera. Y lo que acabó fue, se venden el ferrocarril en 1999 a Chiapas-Mayap, y en el 2005 viene la tormenta del Están y caen varios puentes, acaba la concesión de Chiapas-Mayap, y Chiapas-Mayap devuelve esa concesión al gobierno de México. Y ya ahorita ya hay tráfico hasta Tapachula, pero tardó muchos años en que el gobierno estuvo restaurando los puentes, las vías, para que hubiera paso desde Tonalá hasta Tapachula, porque el Están acabó parte de las líneas del ferrocarril y puentes. Cuando usted visitaba a su abuela, ¿en qué se trasladaba así a Tapachula, por ejemplo? Cuando nosotros vivimos en Tapachula hasta el 60 y tantos, nosotros veníamos aquí a Tonalá en tren, en el Centroamericano, salíamos en la tarde, de allá 3 de la tarde, y llegábamos aquí más de las 10 de la noche. Ya estaba en terracería. Hubo una vez que en octubre llovió mucho, que se llevó los puentes del tren y quedamos incomunicados aquí en Tonalá, y estábamos en octubre aquí, mi papá y yo, que vinimos a visitar a mi abuela, a la familia. Entonces nos prestó ella un jeep para regresarnos a Tapachula, y entonces cruzar los ríos en el jeep, y ya ves, tuvimos que bajarnos y cruzar a pie para poder llegar a Tapachula. Esa experiencia a mí no se me olvida, porque pues por poco la fuerte afluencia del río, pues te sientes que te arrastra, ¿no? Pero logramos llegar a Tapachula vía un jeep en el periodo de lluvia fuerte, que antes llovía más que ahora, ¿no? Porque los puentes del ferrocarril se los había llevado en la lluvia.
y pues tenía a mi papá que trabajar allá en el consultorio. Él trabajó de director del Seguro Social en Tapachula, cuando el Seguro Social estaba al principio enfrente del Hotel Internacional, casi a 1,5 cuadras de la estación del ferrocarril, en la avenida Central Sur. Ya después se construyó el que está ahorita a la orilla del río Cuatán. ¿Qué comía cuando viajaba en el tren? Pues yo no me acuerdo bueno, tal vez alguna vez comimos algo, pero se vendía las bateas donde venía chile relleno, huevo duro, mojarra frita, arroz, pollo o juche. Pues no me acuerdo, porque generalmente, pues probablemente tal vez más sería horchatas o tal vez... ¿Quiénes subían a vender o cómo? Las bayunqueras y las gentes, las bateas son las cosas de madera como canastas que vendían aquí, pasaban vendiendo, ¿no? Sí, pero como nosotros viajábamos tarde noche, no me acuerdo si llegábamos pero sí en las estaciones, principalmente en Mojarras o en Mapa, subían a vender las bayunqueras la comida, y se oía mucho pues lo del huevo duro, el chile relleno, la mojarra frita, el pollo puche, pues todas esas cosas se perdieron. ¿Y cómo recuerda usted ahí el centro de Tapachula cuando usted estuvo allá de niña? Pues ha cambiado un poquito el parque, ¿no? Tal vez en esa época podías pasear tranquilamente, porque ahorita creo que el parque se ha inundado de migrantes, y todavía hace unos años me acuerdo que una tía que vive en Tapachula me comentaba que los domingos, en vez de que tú pudieras pasear, paseaban las guatemaltecas que siempre cruzan y que se dedican a trabajar de servidumbre en las casas, ¿no? De sirvientas que van a cocinar, a trabajar de barrer y trapear en las casas. Entonces pasean en el parque los domingos, ellas son las que salen. Ya no tanto la gente normal, ¿no? Y ahorita, después de octubre del año pasado, pues ahorita son los que han estado llegando, tanto de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, y los cubanos y haitianos y africanos que han estado llegando, que llegan ahí y se han quedado en el parque. Se creció el parque cuando se tiró, creo que una escuela, que es ahorita donde está el Palacio Municipal. Se tiró esa escuela primaria, no sé si era la Teodomiro. Creo que sí, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de la escuela. Se tiró esa primaria y entonces se creció un poco el parque, y además se hizo el palacio de ese lado. Entonces lo que era el Palacio Municipal después quedó para Casa de Cultura y Oficina, y ahorita antes de irse, Nectalí del Toro entregó eso como museo, que creo que lo acaban de echar a andar apenas hace unos días como MUTAC. ¿Visitó usted el mercado, el Sebastián Escobar? Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo se acuerda? Bueno, se supone que tenía 2 pisos, pues de lo que yo más me acuerdo es que lo mismo que pasó aquí en Tonalá, la gente, en vez de entrar al edificio a comprar la carne adentro del edificio donde están sus pedazos, sus locales, salían a vender a la banqueta, a la calle, y entonces toda la calle de bajada para entrar al mercado, ahí encontrabas las verduras, las frutas, y tal vez nada más la carne era la que comprabas adentro del edificio. Entonces tenías que ir de puesto en puesto en la calle, en la banqueta, a comprar, porque pues hay esa costumbre. Yo creo que después de ahí fue que se hizo el mercado San Juan, porque tipo como tianguis, ¿no?
sin techo, sin construcción alta de 2 pisos. Entonces, pues casi no funcionó. De lo que me acuerdo es que casi siempre cuando íbamos a comprar al mercado era en la bajada y la subida, porque está en una bajada. ¿Qué tipo de migración ha habido aquí en Tonalá? Últimamente, Pues toda esta época de los 60 para acá. pues de gente extranjera casi no. Lo que ha aumentado ahorita son indígenas de los Altos, principalmente chamulas que vienen a vender ropa, los niños que venden dulces, chicles, cigarros, y también de ellos venden, casi ellos tienen el monopolio de vender las flores en el mercado, y tanto en el panteón ellos venden flores y ya tienen sus negocios donde venden flores para cumpleaños, para muertos. Ellos son los encargados casi de las flores, y venden pues la ropa típica, que no, aquí no tenemos casi artesanía, la poca artesanía que se vende, que está alrededor del mercado, o aquí en el callejón al lado del Palacio Municipal, o aquí en el parque que se ponen, pues que vienen de San Cristóbal, vienen a vender blusas, recuerditos, pulseras, todas esas cosas son gente de los Altos. ¿Ha habido presencia china aquí? Últimamente no, hubo presencia china sí con el ferrocarril y un poquito antes. Fueron tal vez unas 10 familias que vinieron aquí. Hay descendientes. ¿Qué familias fueron esas que vinieron? Los Chan, Yan, pues principalmente ellos. Aquí don Carlos Chan es descendiente de don Rafael Chan, que él vino como por 1920, que está aquí detrás del palacio. Hubo un señor, Juan Long Chan, él tuvo vendía comida y como especie de hotel. Ahorita es un nieto, el ingeniero de Paz Chan, Alejandro de Paz Chan. Hubo otros, Jan, y Oscar Wong, su papá era Arturo Wong. Él tuvo tienda como de abarrotes, de telas y cosas así. No fueron muchos, hubo también, hay en Arriaga, hubo algo en Pijijiapan, algo en Mapa, la mayoría se quedó en Tapachula. En Mazatán también hay presencia china. Sí. Y en donde no hubo mucha fue en Villacomatitlán, porque creo que ahí casi los sacaron y los amenazaron casi de muerte. Y uno que quedó ahí, me platicaba el coronista de ahí, Ricardo Ramos Cruz, que los ricos de ahí en la noche les quitaban las tejas del negocio para que cuando llovieran se mojara su mercancía. O le rompían las tejas y les disparaban. La cosa es que ahuyentaron a 1 o 2 chinos que hubo ahí. Entonces casi no hubo en Villacomatitlán gente de ellos. Aparte están los que llegaron a Escuintla y a Cacoyagua, los japoneses, a finales del siglo XIX. Pero aquí como que entraron chinos a través de Salina Cruz, que vinieron un poquito antes del tren. Ya después la mayoría entraron con el tren, pero vinieron trabajando ellos como peones en el tren y otros para lavar la ropa de los trabajadores del tren. Pero ese fue, ya después me imagino que los de Tapachula, algunos vinieron con el tren y otros tal vez entraron por Guatemala. ¿Presencia de Escuche? Eso sí hay bastante. Siempre hemos tenido relación comercial con Tehuantepec, con Juchitán, desde la época de la colonia. Pues ellos traen el totopo y de aquí ellos se llevaban el queso y el camarón.
Ah, venden totopo aquí también. Hay totopo aquí, pero pero generalmente, bueno, ya lo hacen aquí. Aquí en el lugar donde hacen totopo es en una ranchería que se llama Huizachal. Ahí siembran bastante maíz y ahí hacen totopo, hacen pite. Eh, Tiene diferente estilo, pero sí, más o menos la misma hechura. Dicen que la diferencia es que aquí el totopo de nosotros le dicen ichuaque, porque no tiene tantos hoyitos, es más plano. ¿A qué se debe eso? Tal vez lo hacen a mano y lo ponen como una cosa de lámina. Los hornos son de leña, ¿no? Y encima ponen como una tapadera de lámina y ahí ponen las tortillas y las voltean. ¿Qué otras comidas típicas hay aquí en Tonalá, propias de la región? Bueno, pues hay comidas muy parecidas en toda la costa, ¿no? Como es el chipilín con bolita, el tamal de chipilín, el tamal de cambray o de bola o de colitas, que son los veleros. La sopa de chipilín aquí, igual que el tamal de chipilín, lo hacen a veces con camarón seco. Y en otros lados, como en Tapachula y en Tuxtla, a veces el chipilín lo hacen con carne de pollo y a veces con queso. Bueno, aquí más que nada con queso y con camarón, y en otros lados es con carne de pollo. Tamales. ¿Tamal? Hay de iguana. Poca gente todavía hacen algunas veces, pero es raro que... Pero si consumen entonces. Todavía hay gente que consume tamal de iguana, sí, en el mercado, pero no, casi es raro. ¿Y qué costumbres hay aquí propias de la región? Pues con cierta influencia ismeña, tanto lo de las bodas y las velas de los entierros en las bodas, que ya se está perdiendo parte de esa tradición, tal vez en las comunidades se conserva, es la dejada del chocolate, la vuelta. ¿Qué es la dejada del chocolate? La dejada de chocolate es cuando los familiares del novio le van a dejar chocolate a la familia del novio una semana antes o más antes del casamiento. Entonces las madrinas o la familia va a dejar a la casa el chocolate y allá los dueños de la casa al recibir el chocolate te dan vino, cerveza, bacardí o tequila y te embolan. El chiste es embolarte. En la boda, después de la boda, piden, últimamente en el baile de la boda, piden dinero. Y en el caso de la novia le ensartan el billete. Esa es la vuelta. En la boda, en la boda. Generalmente eso se hacía en la vuelta, que se hace a mediodía. Le pedían, sentaban a los novios y en una canasta o algo les daban el billete como regalo. Entonces los bailes, y se daba pues de 100, de 50 o más dinero para el viaje de luna de miel. Después venía, ¿cómo le llamaban? Tiene su nombre, el lavado de olla. Lavado de olla, ¿no? Es la vuelta del lavado de olla. Lo que queda de la comida, el lavado de olla, es al día siguiente. Y se hace la fiesta. Ya nada más casi son los puros familiares los que quedan. Te decía yo, eso en la vuelta se daba el dinero. Esas son influencias del istmo, porque eso es muy del istmo de dar el dinero, el billete. Y aquí en los entierros, al morir el muerto, al estarlo velando, pues siempre se le da al familiar, a los hijos o a los hermanos, un billete de 20 pesos. Últimamente ya, como le decían los veleros a los de 20 pesos, ahora ya es de 50 o más, que te dan para organizar pues pagar la caja y darles de comer, porque les das pues tamal, chocolate,
el día de que están velando. Ya después, a los 8 días, se les vuelve a dar tamal, chocolate, empanaditas de carne, chocolate, café, a veces horchata. Y entonces, pues, y los rezos, que se hacen rezos en la iglesia en la tarde. Generalmente la comida se hace a los 8 días y el día que se está velando. El dinero se da el día que se está velando o a los 8 días. Si no lo diste ese día porque no pudiste darlo cuando murió y lo estaban velando, se lo dan a los 8 días. Y ahí en la misa se les da el dinero. Generalmente saliendo de la misa van con las flores y van a la casa a darles de comer. A veces lo hacen en la sala comedor de la casa, o si no, cierran la calle y aquí en la calle ponen las mesas y ponen los manteles, ponen un techo y piden permiso al ayuntamiento y cierran la calle y ahí sirven a todos los conocidos los tamales, tanto de cambray, tamal de chipilín también, o el otro, el chiapaneco, que es el de mole con pollo, que en Tapachula, los muy especiales, pues le ponen aceituna, huevo duro, pimiento morrón, cosa que ya es muy especial, y aquí ya más comercial, ¿no? Ya no le ponen todas esas cosas. A mí me gustaba mucho, porque en Tapachula, eso, pedir los especiales, porque le ponen su huevo duro, su aceituna, su alcaparra, sus pasitas, el pimiento morrón. ¿Y el cambray qué es? El de cambray va relleno con picadillo de carne con verduras. Carne de puerco con verduras. Aquí hay diferentes tipos de quesos. Generalmente más aquí es el queso de crema, como el de Pijijiapa, y queso de, ¿cómo le llaman el otro? Ay, se me va. Hay de sal también, y al de crema y al de sal a veces le ponen chile, pero hay otro, ¿cómo le llaman? Asadero, ¿no? Porque el quesillo más, hacen a veces aquí quesillo, pero el quesillo y esas cosas más es en Mapa y en Pijijiapa, el quesillo. ¿Y recuerda usted alguno de los 60 para acá, algunos sacerdotes así representativos que la memoria colectiva rescate? Que la gente mucho recuerda a tal sacerdote. Bueno, el padre Quintanar, tal vez. El padre Quintanar, porque ayudó mucho a la parte que está al lado, al costado de la iglesia, está en la iglesia. De este lado hay un pequeño como jardincito, hay una fuente, hay un corredor. Esa parte la construyó él, arreglaron donde está el Salón Guadalupe, que tiene techo de lámina. Todas esas cosas las arregló el padre Quintana. Lo que pasa es que aquí esta iglesia es famosa porque, aparte de la Feria de San Francisco, que es en octubre, del 24 al 8 de octubre, y que dan las ofrendas, que también son influencias ismeñas, que primero empezaron con traje de tehuana, actualmente ya es con traje chiapaneca, van por la avenida 16 de septiembre, suben y luego agarran aquí la rayón y llegan a dejar la ofrenda a la iglesia. Dan dinero o toritos o puercos, pero en el transcurso de caminar por la ciudad van tirando platos, fruta, naranjas, caña, y últimamente también abanicos de palma que compran allá en Tehuantepec, los abanicos, los plásticos, cubetitas, jícaras de plástico que compran también y salen más barata por multitud. Creo que van al Istmo también a comprar esas cosas, a Ruchita sale más barata ya que aquí. Y eso es lo que regala la gente. Se visten, la suben a la chiapaneca arriba del carro y ahí van ellas tirando, caminando por toda la ciudad. Son muchachas vestidas de chiapanecas. ¿Y alguna vestida de tehuana? Antes eran de tehuana. Al principio se empezó esa costumbre de las ofrendas en 1950 y la que lo inició doña Carolina Valle era de Tehuantepec. Entonces por eso yo creo que ya empezaron. ¿En qué momento se deja? Pues yo creo que se dejó tal vez en los 60, 70.
Ya tiene muchos años que están. Sobre las escuelas en los 60, 70, ¿qué escuelas había? En esa época nada más había una primaria, primarias y secundaria. La prepa empezó en 1969, la prepa Tonalá. Después se abrió en la Universidad de la UNASH, el Campus 9, empezó en 1994. El UNICASH, que es el Campus del Mar, que ahora tiene la carrera de Cuenca, empezó en el 2009. En el caso mío, pues mi interés y tal vez por las raíces de mis papás, que son de aquí de Tonalá, y como viví en Tapachula, mi interés siempre ha sido la historia, el conocimiento de la región de la costa de Chiapas, el Soconusco, porque se ha desarrollado aquí, cómo ha crecido y por qué no le dan el apoyo y la importancia a esta región que fue tan importante, tanto en el periodo de la conquista, en el virreinato y posiblemente también en el periodo de Moctezuma, porque pues pagaron tributo el Soconusco con plumas de quetzal, con cacao, con pieles de cocodrilo y pescado hacia los aztecas. Creo que no formábamos parte del imperio, pero sí estábamos pagando tributo desde Ahuizot en 1498, cuando nos conquistaron la primera vez, que en la matrícula de tributos nada más manejan 8 pueblos, que empezaba por Mapastepec, Escuintla, Acapetagua, Huistla, Mazatán, Cahuacán, Huehuetán y Ayutla. No manejan Pijijiapan, Tonalá. O sea, esos eran los pueblos que formaban parte de la matrícula de tributos del Soconusco, que se le pagaba tributo a los aztecas. Cuando después, en qué momento se van agregando más pueblos y se van fundando más, pues esa es la imprecisión y lo que se necesita trabajar más para hablar y conocer más de la historia de Chiapas y de esta región, ¿no? Porque supongo yo que los españoles, hubo pueblos como Acapetagua, Mapastepec, que pues quedaron en el mismo lugar que se maneja la matrícula de tributos, y que los españoles respetaron su lugar porque ellos eran los que se dedicaban al cacao y eran los indios los que cosechaban el cacao. Entonces, ya cuando murieron muchos indios en esta zona, en la época de la colonia, por epidemias, y que quedaron muy pocos, entonces fueron trayendo indios de otros lados, mames de Guatemala, trajeron tal vez también de los Altos de Chiapas, también tal vez llegaron zapotecos de Oaxaca, y también los esclavos negros que llegaron. Entonces se repobló parte de esta región, pero cómo se fue formando, digamos, estas zonas que empezaron como estancias ganaderas, porque esto era el despoblado, tanto en la región de Tonalá y Pijijiapan. Cuando de estancias ganaderas pasaron a pueblos de indios, tanto Pijijiapan y Tonalá, ahí sería cuestión de sacar. Todas esas son inquietudes, porque pues hay pocos libros completos de historia de Chiapas y de Soconusco, pues poco también, ¿no? Ese es mi mensaje, que siempre me ha llamado mucho la atención esos temas. Aquí en el Panteón Municipal, ¿qué familias así representativas tiene? No sé de qué año sea ese panteón. Pues este panteón no es tan viejo, porque se supone que todavía a mediados del siglo XIX, yo creo que los entierros han de haber estado aquí en la Alameda del lado de la iglesia. Después hubo un panteón
aquí por donde está la Colón, hacia arriba, que eso ya después abandonaron y se inundaba, entonces construyeron ahí uno de los pequeños como fraccionamiento, le llaman calpan, y hay casas que pues tiene mucha humedad porque es como un ojo de agua que salía el agua en esa región. Me imagino que tal vez algunas tumbas pues quedaban mojadas, inundadas. Cuando se hizo ese fraccionamiento que está arribita, media cuadra de la Colón hacia arriba, han de haber encontrado pedazos de osamenta. Posiblemente esto, creo que hay entierros de finales del siglo XIX, tal vez de 1890, 1890 y tantos, 1900, 1910, hasta la fecha. Se ha ampliado, pero pues casi como sería la última década del siglo XIX, 1890, 95, y ya a partir de todo el siglo XX ha sido en esa parte de allá. ¿Qué te diré? Cuando se amplió, que fue hace como 20 y tantos años, 22, 20 y tantos años, se sacaron unas tumbas que ya no se usaban y eran muy viejas, entonces tiraron tumbas antiguas para ampliar y poder utilizar más lotes, ¿no? Y luego compraron otro terreno y lo ampliaron hacia la parte que ya va a colindar con la carretera que va a Tapachula y la otra, no la entrada que hay aquí por la Colonia Evolución. Y a ver cuánto tiempo dura, porque pues está creciendo todo. Es esa. Las primeras tienditas así que usted recuerda, así que ¿qué personas tenían tienditas aquí por aquí? Bueno, don Carlos Chan, que está detrás del palacio, sigue teniendo sus hijas la tiendita. Son tiendas que, eso fue un mercado un tiempo y después se hicieron locales comerciales. Eso pertenece al municipio, pero pues la gente no se sale, casi ni paga renta, y es un terreno que se está desperdiciando. Después entraron unos vendedores de carne y utilizan una parte adentro. Aquí en el Hotel Galilea hubo un tiempo que hubo una tiendita en la parte baja, pues yo creo que donde está ahorita Prisma, que después ahí tuvo los dueños del Hotel Galilea un restaurante. Al morir la señora, como ya no, pues se enfermó y las hijas ya no quisieron seguir con el restaurante, lo rentaron ahí a este negocio de Prima, de deporte. Pues en la 16, pues hay mueblerías que siguen, como la mueblería. Hubo una mueblería mucho tiempo que después se salió avante del señor Hernán Toledo Somoza. Vendían muebles de ratán, muebles de madera, camas, salas, pero murió el señor y lo vendieron. También está en la mueblería del señor Abraham Pineda. Ya después sus hermanas de Abraham pusieron negocios de mueblerías. Aquí empezaron a decaer algunos negocios. Aquí enfrente, pues lo tenía toda la vida, desde la Casa Aceituno, que la última vez que estuvo vendiendo fue tal vez hasta el 2004. Y el año pasado lo rentaron a Vancomer. Aquí estuvo Vancomer como 10 años, un poquito más. Y como le aumentaron la renta, se fueron ahí al lado de la Presidencia, Vancomer. Pero aquí fue la mueblería que fue una de las primeras y vendían muebles de madera. Digamos, esta sala la compré ahí, era la mueblería Aceituno. Y la señora pues empezó vendiendo muebles de la Casa Molet de ahí de Tapachula. La surtía Molet aquí al señor
que se apellidaba Sieber. Él era descendiente de un Sievers, alemán, que vivió en Huistla. Y el señor de Huistla aquí puso una cosa para dar luz. Él se quedó allá y aquí el hijo se casó con esta señora de la mueblería Aceituno, doña Piedad Aceituno, y hubo mucho tiempo esa mueblería, fue un negocio muy grande, importante, era la mejor mueblería de Tonalá. Muere la señora, el hijo se queda, pero pues empiezan a llegar Electra y después Coppel, y pues empiezan a decaer y además como ellos, la estrategia, ¿no?, de abonos pequeñitos y fáciles, que cada semana vas abonando de 60, de 50, de 100 pesos. Entonces, pues ¿El de la foto quién es? Mi abuelo. ¿El nombre de él? El general Luis Tomás Mireles de Rodríguez. Vino aquí como jefe político en 1914 con Jesús Agustín Castro. Ok, pues muchas gracias. En el patio de la Casa de la Cultura de Tonalá, donde hay unas piezas arqueológicas de la zona de Suzuculi y algunas de Tiltepec, que son piezas importantes que se han encontrado en nuestro municipio. Digamos, posiblemente es de Tiltepec. Aquí está el rostro, es uno que le dicen los gorditos. Si no se la figura. Esta es aquí una cabeza olmeca, aquí están los labios, los ojos. Esta también es de Suzuculi, de influencia olmeca. Es del preclásico. Se supone que esto lo encontraron en Tiltepec y fue un falo. Oh, ya. Pero pues se rompió la piedra o la rompieron, no sé, mira, aquí está esto supongo yo que es la parte de la base. Oh, sí. Y esto es pues la parte de arriba del falo. Este también es otra cabeza olmeca. Aquí como que tuvieron casquete. Es también de Suzuculi y lo encontraron por el rumbo de ahí del barrio San Felipe. Esta también, aquí se ven los labios, los ojos del Tlaloc también es de la zona de Suzuculi. Ese Tlaloc es como el que está ahí en la entrada, ¿no? Digo, en la presidencia. Sí, nada más que aquel Tlaloc es de la zona de Horcones, y ya es posterior, es clásico, y esto es preclásico. ¿Este edificio qué era antes? Este fue preparatoria en 1969, aquí se iniciaron las clases de la preparatoria Tonalá, que después se fue rumbo a Paredón, al inicio en las afueras de Tonalá hacia Paredón. Y después fue el centro artesanal del profesor Disney. En 1994 se vino la Casa de la Cultura. Del 72 al 94, aquí estuvo el centro de producción del profesor Disney. Había una biblioteca en esa parte de allá, y arriba trabajó el Instituto Federal Electoral. ¿Era secundaria aquí antes? En esta parte de aquí, en este patio fue la secundaria, que retiraron el edificio, ya no existe. ¿Cómo se llamaba la escuela? Ramón Ebalbó. Tiraron el edificio para construir aquel, y lo sacaron más afuera porque la secundaria estuvo en esta parte de aquí. Y estas son galeras donde se producían barro para hacer tornos y hacer platitos de barro. Allá está el gas, y ahí en esa parte de ahí del techo están los hornos. Por ahí tal vez se mira desde aquella. Ahí producían los hornos, la producción de Disney, que son cerámica artística, arquitectónica le llaman. Son losetas que las raspan y las dibujan y luego las meten al horno, y ya que creo que es primero las vajillas. Entonces ya nada más queda lo que alguna vez fue el centro de producción artesanal. Aquí era su dirección, y hacían cosas como estas. Estas eran figuras de mujeres en barro, y se hacían cuadros. Aquí está un horno y más allá al fondo hay otro horno. Pero ya está, yo creo que ya ni funciona.
Sí. Finales, principios del siglo XX. Y ahí enseguida Superpollos. Ajá, sí, se ve ahí la parte de arriba no la usan, está cerrado. ¿Ahí qué hubo ahí? Estuvo la logia masónica como trabajando, digamos, por la década de los 20. La logia ahorita está hacia allá abajo. Y hacia aquí, mira, ahí está, eso es lo que tú dices. Ajá. Es la Santa Cruz. Propio. Aquí estuvo la secundaria Balboa antes de irse a donde estuvimos en la Casa de la Cultura. Tal vez unos meses o un año en el segundo piso, pero si ya tú ves está abandonado, nada más la parte de abajo que se alquila. Sí. El piso es de madera abajo, y arriba pues yo supongo que ha de ser techo de madera y encima le ponen alguna placa de cemento. Porque no creo que sea colado como esto es de adobe, que haya tenido castillo. Y resistió el terremoto. La iglesia medio se lastimó, las cúpulas, pero resistió el terremoto. Esta parte del centro de Tonalá, casi el terremoto no le afectó porque estamos en Chaltete. Estamos en la parte de piedra de la montaña todavía. La parte que se vio más afectada es la parte baja, que es zona arenosa, que es por donde está la vía del ferrocarril, y a Paredón. Ahí sí. Pero esta parte muy poco salió afectada. Hay una parte donde lo que es la calle Joaquín Miguel Gutiérrez, está una cuadra antes de la vía, que casi toda esa calle. Aquí estaba el mercado. Sí. Había una pochota grande, alrededor de la pochota vendía la gente, tenía sus puestecitos de palma. Y ahí dice que estaba el palacio. Más tarde. Y este kiosco es reciente, ¿eh? Este kiosco es de 1976. Bueno, de los pueblos de la costa siento que los pueblos más antiguos o viejos serían Mapastepec, Acapetagua, Mazatán, pues Huixtla. Ya después posiblemente Tonalá sea más viejo que Tapachula y Tuxtlachico tal vez también sea más antiguo que Tapachula, pero tampoco hay una fecha exacta de cuándo se fundaron. O sea, el problema de nuestros pueblos indios de aquí de la costa es que no hay una fecha de fundación. Huehuetán también es de los pueblos más viejos, pues, el mismo significado del pueblo de viejos, ¿no? Y que fue la capital del Soconusco, su buena temporada. También Escuintla, pero casi más o menos todos son del siglo XVI. Probablemente los que yo te mencioné de Mapastepec, Acapetagua, Escuintla, Huixtla, Mazatán, sean del siglo XV, cuando todavía estaban los aztecas y pagaban tributo a los aztecas, cuando los conquistó primero Ahuizote y luego Moctezuma, pero ya existían y probablemente los españoles dejaron ese asentamiento de indígenas en ese mismo lugar, no cambiaron de lugar. Porque ya después los españoles lo que hacían era, los pueblos, las familias dispersas las juntaban y las agregaban, era reunir y juntar en un lugar para congregar en un pueblo a los que estaban dispersos para poderlos evangelizar, y eso ya lo hicieron los curas, los frailes, pero ya en el siglo XVI. Y estos pueblos posiblemente sí los respetaron, pues. Y Huehuetán, su importancia porque fue pueblo de españoles y capital del Soconusco.